Un cordial saludo, estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Sean todos bienvenidos a nuestro curso de especialización en gestión de la mejora continua aquí en INAGEP. Y pues ahora lo que vamos a hacer es abordar el módulo 3. Pues lo que vamos a ver en este tema es hablar del ciclo PHVA o el ciclo de la mejora continua o el ciclo Deming o el ciclo planificar, ser, verificar, actuar. Ya hemos venido viendo que es una gestión de procesos, gestión por procesos. Hemos ido analizando los hilos funcionales, hemos ido trabajando o viendo de alguna forma cómo es que una organización llega a la excelencia, a la gestión de la calidad por medio de la mejora continua. Hemos identificado, caracterizado procesos, procedimientos y hasta hemos evaluado el riesgo de la no ocurrencia o del fallo de un proceso como tal. ¿No es cierto? Entonces, a nivel de todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ya hace falta irnos a la práctica, pero no a la práctica por un tema de desarrollo en un software, sino a la práctica en cómo se dan las cosas realmente en la empresa y en ese momento cómo podemos aplicar el ciclo PHVA. Quiere decir, cuando una empresa, entre comillas, ya gestiona o ya tiene una gestión por procesos, cuando tiene sus procesos caracterizados, identificados, ¿cómo es que se puede gestionar esto ya en la marcha, en la acción? Muy bien, para eso efectivamente nos vamos a ir a nuestras diapositivas y tenemos aquí nuestro módulo 3 que es el ciclo PHVA. Bueno, ¿qué es el ciclo PHVA? Bueno, como tal, la mejora continua es un proceso. Repito, es un proceso, no es un procedimiento, es un proceso estructurado en el que participan cada una de las personas que componen una empresa, una organización, una compañía, como bien dice aquí, con el objetivo de aumentar progresivamente la calidad. Pero, ¿cómo podemos aumentar progresivamente la calidad, profe? Basándonos en el ciclo de la mejora continua, PHVA o PDCA, como otros le dicen, o ciclo Deming, ¿no es cierto? Plan, do, check, act, planificar, hacer, verificar, actuar, o el ciclo Deming, ¿no? Que obviamente es redundar en las mismas cuatro palabras. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos trabajando este enfoque? ¿No? O sea, ¿qué requerimos? ¿Para qué se hace esto? Justamente te explico. A nivel de empresa, existen dos estrategias que uno persigue. Una que es la estrategia de productividad y otra que es la estrategia de crecimiento. Cuando se habla de productividad, se habla de lo que es el incremento de la rotación de activos y por otro lado también cuando se habla de la productividad, se habla de la reestructuración de costos y gastos. Acuérdate, o sea, no solamente podemos mejorar para el cliente, o sea, en tratarlo mejor, o sea, si bien es cierto, es una parte importante tratar bien al cliente, dar un buen servicio, por otro lado también es importante al interior de la empresa tener ventas suficientes como para poder aplacar nuestros costos y gastos, obtener buenas utilidades. De eso se trata la mejora continua también. Una empresa no puede mejorar continuamente solamente pensando en darle lo mejor al cliente, sino que más allá del cliente está también la rentabilidad empresarial, ¿no? La verdad yo te comento este tema de la ISO 9001 sobre todo, que es lo que estamos viendo gracias a la gestión de la mejora continua. Dice que todo tiene que ser para el cliente. Está bien, tiene que haber un enfoque claro hacia el cliente, pero en temas de rentabilidad se tiene que tener en cuenta la producción. ¿De qué te sirve darle lo mejor al cliente si estás elevando tus costos y tus gastos a tal punto que tu utilidad se disminuye y francamente ya no genera rentabilidad? ¿Te das cuenta? ¿Para qué sirve o de qué sirve de alguna forma que tú te enfoques en darle más cosas al cliente, más liquidaciones, más ofertas, mejor distribución, mejor atención, si eso encarece tus costos y no te permite generar la utilidad adecuada? Entonces hay que encontrar un balance. Nadie dice que no se deba invertir en temas relacionados a rotación de activos, reestructurar costos y gastos, generarle valor al cliente, diversificar los ingresos, pero a un nivel ya más adecuado, diría yo, no se trata de invertir por invertir o generar mejora continua con falta de conciencia. No, la empresa tiene que ir acomodándose poco a poco. Esa planificación o ese plan que va generando tiene que irse amoldando a sus necesidades. Si bien es cierto, uno sabe que puede dar un salto tremendo, que puede dejar atrás a toda la competencia, pero justamente esto no permite de alguna manera rentabilizar tus ingresos. Puede hacer que no lances la estrategia adecuada en el momento adecuado.
puede hacer que el estándar que piensas generar no sea un estándar viable al momento. Eso es algo bien complicado, chicos. Por eso se tiene que considerar el ciclo de la mejora continua como un ciclo de pertinencia empresarial. Podemos querer hacer muchas cosas, pero también todo depende del presupuesto que maneje la empresa. ¿Me dejo entender? Hay empresas pequeñas que obtienen la ISO 9000. Yo, por ejemplo, estuve como tal participando en un proceso de auditoría también, asesoría al mismo tiempo, ¿ok? Con una consultora, en una empresa que como tal se encargaba de la, yo diría, de la manufacturación, perdón, de prendas de vestir hechas a base de fibra de alpaca, de lana de oveja y otras mezclas naturales, muy conocida en Arequipa sobre todo, ¿no? Y en el mundo también, porque es una empresa ya grande. Y nosotros, al momento de participar en ese proceso, veíamos que la producción iba muy bien, todo iba bien, pero el presupuesto financiero era a veces un tanto limitado. Justamente se tenía una estructura muy peligrosa de deuda. La empresa vivía permanentemente con financiamiento. Y gracias, obviamente, al asesoramiento que recibí de mi persona y obviamente el staff que me acompañaba, llegamos a la conclusión de que la planificación no debía partir de la planificación de la deuda, sino de la planificación del mayor aporte de los socios. O sea, tener un socio más comprometido con la empresa y de alguna forma al tercero dejarlo participar en lo mínimo. Asimismo, se llegó a la conclusión de que no era conveniente contratar a todo el personal en planilla, sino era lo más conveniente dejar que el personal como tal fuera contratado por recibo por honorarios y por temporadas, con contratos de intermitencia, contratos de locación de servicios. O sea, muchas veces el plan o la mejora continua no solamente parte de un proceso, de una queja, de una no conformidad, sino también parte del análisis, es lo que quiero que entiendas. Muy bien. Bueno, en cuanto a lo que es el aporte empresarial, en lo que respecta a la mejora continua, pues la idea es de que por medio de la aplicación de la mejora continua se reduzcan los recursos consumidos incrementando la eficiencia. Hemos hablado clarísimamente, largo y tendido en el módulo 1 sobre lo que es eficiencia, eficacia, efectividad y economicidad, ¿no? Pero justamente a nivel de todo esto, tal vez te preguntarás, ¿cómo es eso de reducir recursos consumidos incrementando la eficiencia? La idea es que se obtenga una mayor eficiencia a partir del mejor uso de los recursos. No solamente pensar en que soy eficiente si hago las cosas rápido. No, también optimizando el uso de recursos. Muchas empresas confunden la eficiencia con, como se le diría vulgarmente, con la tacañería, con el ser tiranos, con lo que es ser mezquinos, con tener lo justo. Piensan que ellos están aplicando un just in time, ponte en este caso, y por eso solamente compran lo necesario, pero no funciona así. O sea, la eficiencia implica disponibilidad de recursos, pero que dentro de esa disponibilidad de recursos se puede hacer un uso adecuado. Este uso adecuado no necesariamente, chicos, a nivel de gestión de personal, mira, por eso es que aquí ya vamos metiéndonos un poco a lo que es lo estratégico. No podemos verlo como un tema como se le dice, ¿no? De clavo martillo o como un tema de alguna forma punitivo, de una manera sancionador, ¿no? Utilizaste más recursos, descuento. Utilizaste menos recursos, gracias, ¿no? Y a las finales los empiezo a acostumbrar a un trabajo mediocre. Hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Justamente, hablándote ahora de otro rubro, en el que también he tenido experiencia en gastronómico, ponte, cuando se habla de yo diría, de la reducción de recursos consumidos, incrementando la eficiencia, pues como tal se debe tener en cuenta, chicos, que a nivel ponte de este rubro gastronómico, la decoración en un plato es importantísima, la presentación. Esos son insumos que sí o sí forman parte de cada plato. Pero resulta que a las finales lo que se busca es que no se mermen los productos, o sea, hacer una muy buena elaboración del producto y como tal evitar el desperdicio, ¿no? Pero evitar el desperdicio no significa atentar contra la calidad del cliente. Pero en este caso, justamente que te lo voy a comentar como algo excepcional, te voy a hablar de una empresa que bajó su calidad y accedió a un nuevo segmento de mercado y empezó a facturar 20 veces más de lo que hacía
cuando se enfocaba en un segmento alto, ¿ya? Justamente allá por el año 2018, chicos, efectivamente, me encontraba haciendo sobre todo un tema de una asesoría por ahí en el tema de lo que es ventas, atención al cliente, lo que tenía que ver obviamente con calidad de atención al cliente. Y a la mitad de dicha asesoría, pues me encuentro con una persona de este rubro, ¿no? Que me dice, oye, ¿tú me puedes ayudar en el tema gastronómico? Sí, le digo, sí he tenido experiencia, le dije, pero adelante, vamos, ¿no? Y empezamos a ver los procesos de atención al cliente, qué se hacía, qué no se hacía, justamente las no conformidades, las quejas, los reclamos del cliente, sobre todo en rubro gastronómico, suelen haber bastantes quejas, ¿no? Y reclamos, bueno, también existen, pero sobre todo hay quejas, porque más que nada se vinculan al servicio, pero por otro lado, también entre los reclamos que tenía este restaurante, que por cierto hasta ese momento eran pocos, era de que como tal muchas veces no encontraban una uniformidad al momento de hacer el producto. O sea, tú probabas el producto, me imagino el plato A, lo probabas en la sucursal A y sabía de una forma y lo probabas después en la sucursal B y era distinto, y en la sucursal C era distinto, entonces no podías probar el mismo plato en cualquier sucursal, o sea, no tenían una carta, una receta estandarizada. Y es que el señor se había dedicado a vender la franquicia de este modelo de restaurante, y al vender la franquicia vendía las recetas, todo, pero parece de que no se asemejaban, pues, ¿no? En las distintas franquicias o en los distintos restaurantes que había. Entonces me dice, ¿qué hago? Porque más allá del servicio, me dijo, ahorita el problema es el producto, me dijo, y van a empezarse a generar full reclamos, ¿no? Y efectivamente, el señor empezó a ganar más dinero porque vendía franquicias. Recuerdo que en menos de un año pudo tener 4 restaurantes adicionales franquiciados. Perdón, chicos, pero a las finales tuvieron un gran problema también porque estos sitios parece que le sacaban la vuelta al señor, ¿no? No cumplían con la receta al pie de la letra. Entonces fue un problema. ¿Qué hizo él? Dijo, ¿no? Mejor voy a empezar a hacer la integración hacia atrás. Y se empezó a comprar las franquicias. El señor empezó a enloquecer en un inicio, ¿no? En ese momento se empieza a formar una relación más sólida entre él y mi persona, porque le digo, no estaría mal, le digo, no está del todo descabellado. Y se empezó a comprar los restaurantes de sus franquiciados. Les dijo, yo te voy a comprar esto, te voy a comprar el otro. Y empezó a adueñarse. En menos de 2 años creo que ya tenía 3 locales propios. Y empezó como tal a vender sus productos con su propia receta. Él verificaba que como tal de alguna manera se estuvieran desarrollando o haciendo o produciendo los platos bajo sus especificaciones. Todo genial, todo iba bien. Pero, también pasó, chicos, de que en cierto momento la clientela empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar nuevos competidores. ¿Listo? Competidores que como tal, de alguna forma, ya ofrecían productos de más alto estándar a un precio mejor, accedían a mejores segmentos, había un mejor marketing por parte de su marca, ¿no? Y en ese momento él dice, ¿ahora qué hago? Por gusto me he concentrado en comprar productos de calidad porque ahora la gente no viene, no los pide. Y en ese momento, entre conversaciones, obviamente, del lado financiero por mi parte, del lado comercial, del lado económico por parte de otros trabajadores y del mismo también, se llegó a la conclusión de que se tenía que disminuir la calidad en todos los productos. O sea, hacer los mismos platos pero con distinta calidad. Y vamos a perder prácticamente a todos nuestros clientes antiguos que teníamos, pero ¿qué les íbamos a dar a cambio? Un mejor precio. Y sobre todo íbamos a acceder a un mejor segmento de mercado, ¿no? Ya no iba a ser solamente el segmento A, sino el segmento B y C. Y sobre todo, hasta incluso podría incluirse el segmento D, ¿no? El señor dijo, bueno, pues sí, ¿no? En Arequipa la población de nivel A está disminuyendo, la población de nivel B y C está incrementando. Y eso fue parte del proceso de mejora continua. O sea, nosotros no tuvimos que ver una estructura de proceso, un procedimiento de cómo pensar, de cómo llegar a una conclusión. No. O sea, eso ya fue parte creativa, innovadora. Por eso te decía desde el primer tema, muchas veces la ISO suele generar esos problemas, que a veces de que no se tiene mucha innovación, mucha estrategia de por medio. Es complicado, muy complicado, ¿no?
¿Por qué? Porque ya es como que de alguna forma empiezas a robotizar a tu empresa y eso les va robando poco a poco lo que es efectivamente, ¿no? La innovación, la creatividad como tal, ¿no? Pues por otro lado también hay que tener en cuenta, ¿no? Y tal vez me preguntarás, profe, ¿y en qué quedó ese tema? ¿Redujeron la calidad? Sí. ¿Se utilizaba menos recursos? Sí. Y se cobraba un menor precio también. Y aunque no lo creas, la empresa se fue para arriba. Hoy en día ya tienen a lo largo y ancho de Arequipa y también ya están en Lima también, con 8 a 10 locales en promedio. Entonces, no ha sido una mala estrategia. Hay veces que la mejora continua no solamente, chicos, es de alguna forma incrementar lo que estás haciendo. Si es que ya tienes un precio caro, sigue subiendo los precios. No, o sea, también a veces implica reorientar el negocio. Eso quiero que entiendas. Muy bien. La idea también de lo que es la mejora continua es que ayuda a disminuir los tiempos de los empleados o de los trabajadores, aumentando su productividad. Eso sí es cierto y hay que reconocerle muy ampliamente a lo que es la mejora continua, ¿no? Realmente gracias a que existe una gestión por procesos, por medio de una mejora continua, es que el trabajador sabe lo que tiene que hacer, se orienta a su trabajo, conoce los pasos que hay que hacer en su trabajo y se le convierte como una especie de rutina que le permite hacer un trabajo más consensuado, de alguna forma permite administrar mejor su tiempo. Muy bien, ¿qué más? Asimismo, la mejora continua permite reducir el número de errores, favoreciendo la prevención de los errores también. Profe, ¿mediante qué o cómo? Mediante la matriz ANFE. ¿Listo? Siempre medir el riesgo o siempre pensar en qué pasaría si me ayuda a tener una mejor cultura de prevención. Eso es importantísimo. Muy bien. ¿Qué más? Aporta también una visión sistemática de las actividades de la empresa. Olvídate, ¿no? La verdad les comento, cuando uno tiene la mejora continua, es como que ya te acostumbras a todo el tiempo en pensar, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué continuamos? ¿Qué viene? ¿Qué se hace? ¿Cómo lo trabajamos? ¿No? ¿Qué nuevas cosas se pueden hacer? Pero también para eso se necesita un líder que sea muy conocedor o un líder que sepa con quién asesorarse. Te comento un ejemplo, ¿ya? En una empresa también del sistema financiero, que es también una empresa, por cierto, que en cierto momento se dirigió por mi persona, les comento que tuvimos la situación de que nos empezamos a llenar de colaboradores muy proactivos, creativos, sobre todo en las localidades de Lima y Arequipa, sobre todo, ¿ya? Que empezaron a decir, ¿qué tal si hacemos esto? Hay que diseñar nuevos productos. Y justo en el momento en el cual tú tienes esos estallidos de creatividad por parte de tus trabajadores, en ese momento tienes que aprovechar al 100% todo lo que ellos quieran decirte, agregarte. ¿Por qué? Porque si uno no consensúa o como tal uno no consolida de alguna forma el conocimiento, nunca aprovecha las oportunidades del colaborador, olvídate, puede llegar a desperdiciar ideas muy valiosas. Entonces dije, es el momento. Y yo particularmente lo que hice para promover la mejora continua con base en lo que es la innovación, hice un concurso de ideas innovadoras en toda esta cooperativa a lo largo de todo el Perú. Y aunque no lo creas, los de Arequipa y Lima no ganaron, ganó Cusco y ganó Puno. Pero las ideas de Arequipa y Lima también fueron tomadas en cuenta. Y así, y efectivamente, gracias a eso tuvimos mejores alternativas de trabajo. No solamente vas a pensar que la innovación se dio por nuevos productos que habría que ofrecer, no, también se dio para formas de atención al cliente, para formas de analizar al cliente. Y de la mano, obviamente, de una gerencia capaz de aceptar propuestas, también estaba de otro lado también los asesores que tenía. Me dijeron, sí, hay nuevas tendencias para analizar el crédito, esto es así, esto es así, esto es así. O sea, generalmente estos asesores con los cuales yo me codeaba y actualmente lo sigo haciendo como tal porque estoy gerenciando dicha cooperativa, dicha entidad financiera. Pues como tal, chicos, también te dicen, ¿no? Esto se va manejando en Estados Unidos así, esto se maneja en Canadá, te dan modelos de México y sobre todo avances, vanguardia. Y es que la mejora continua no solamente significa hay que mejorar por mejorar, sino hay que mejorar pero asesorándose, ¿no? Yo diría impregnándose de información cada vez más relevante. Esa es la idea, ese es el punto, chicos. Ahora, pues hablemos dentro del tema de la mejora continua de la coherencia estratégica. O sea, ¿por qué mejoras continuamente? Justamente como les hablaba, de la, perdón, de la productividad
productividad o la producción adicional y el crecimiento. Te comento, cuando se habla de productividad, se tiene que pensar en reestructurar costos y gastos. O sea, tus costos y gastos no puede ser que tú digas, ¿no? Es que como vendo más, me cuesta más. Está bien, tiene sentido, pero en cierto momento tus costos fijos deben estancarse. Repito, en cierto momento deben estancarse. ¿Qué es lo que pasa con las empresas? Te dicen, es que yo vendo más, tengo que comprar más, pero muchas veces compran de más. Ese es el problema. Muchas veces gastan de más, sabiendo que pueden trabajar con 4 colaboradores, deciden contratar 20. ¿Pero por qué? Es que hay una campaña. Creemos que las ventas van a incrementar y después a las finales tienes un problema ahí de por medio, porque contratas 20 y solamente necesitabas 10. Ahora quedas con los otros 10. Lo saco, pero para eso puede hacer que te denuncien hasta laboralmente. Entonces, tienes que hacer ese gasto. El gasto financiero, ¿no? Simplemente dices, hay que prestarnos plata para tener historial crediticio, pero no sabes que eso te está quitando o te está inmovilizando liquidez. De eso se trata pensar en productividad, chicos, por medio de la mejora continua. O sea, si la mejora continua o las ideas que tú tienes para mejorar la empresa no calzan dentro de una reestructuración de costos y gastos, no apuntan hacia un incremento de la rotación de tus activos, no apuntan hacia diversificar tus ingresos o hacia incrementar el valor para el cliente, no es simplemente mejora continua. Repito, si no está encuadrado dentro de la productividad o el crecimiento, tu idea no es mejora continua. No hay que engañarse, ¿ya? Entonces, esto se debe tener muy, muy en cuenta, estimados chicos. ¿Ok? Veamos con respecto a las acciones, ¿no? O sea, no solamente hablemos ya del objetivo, reestructurar costos y gastos a nivel de productividad, rotación de activo y a nivel de crecimiento, diversificar ingresos y también generar valor al cliente. Ya no hablemos de un objetivo tan, yo diría, tan genérico, sino ahora hablemos de las acciones. ¿Qué tienes que hacer para promover la mejora continua? Tienes que pensar en rediseñar un proceso. Tal vez hay un proceso que se está llevando en mucho tiempo. Por ejemplo, te voy a comentar, cuando estaba también en asesoría financiera, se veía mucho que los trabajadores como tal, para atender a un cliente, cuidado, se demoraban promedio de 5 a 10 minutos, ¿no? Y tú decías, pero ¿por qué? ¿Por qué demoran tanto si el cliente solamente viene a abrir una cuenta de ahorros? ¿Por qué se demoran tanto? Es que la impresora está a 10 pasos míos, ¿no? Es que muchas veces no hay papel. Eso por medio de otras herramientas que vamos a ver después de ello, las 5 S, Seiri, Seiton, Seiso, Shitsuke y Seiketsu, como tal tienen que ver con la ergonomía de trabajo. Una, dos, ¿qué pasa? No es que el sistema se cuelga. Tres, es que no tenemos acceso a una base de datos actualizada, ¿no? Como para poder filtrar al cliente por el DNI. Es que todo lo hacemos en físico, es que no hacemos las cosas en virtual, ¿no? Es que muchas veces el cliente no firma bien. Uf, entonces ahí se tenía que hacer un rediseño de procesos y así como les digo, chicos, con prioridad. Asimismo, ¿no? La mejora continua también puede darse en la reducción de actividades sin valor añadido. Ponte, una vez yo he visto en empresa retail donde también he realizado, chicos, una especie de asesoramiento, diría yo, pero en materia solamente financiera, pero les comento esto de volada, como se le dice. Y es que he visto de que en esta empresa, chicos, tenían más auditores en el área, valga la redundancia, de auditoría interna que personas en el área de recursos humanos. En recursos humanos tenían 5, 6, 7 asistentes, punto. Y en el área de auditoría tenían 20 auditores. Y yo decía, ¿pero para qué? Aunque tú no creas, la auditoría, el control no genera valor, no tiene valor añadido, porque simplemente se encarga de ver si se cumple o no lo que se dice. Y es que debería cumplirse de forma automática, pero siempre necesitamos de control. Lamentablemente, chicos, esta empresa realizaba pues esas malas prácticas, ¿no? Yo sugerí, ¿no? Adicionalmente, recuerdo una conversación personal con el gerente, le dije, pero no contrates tantos auditores, le digo, eso lo puedes invertir, le dije, en mejor trabajo, ¿no? En mayor productividad. Esa es una, ¿no? Y por otro lado también hay que tener en cuenta, ¿no? Que a nivel de lo que es reducción de actividades sin valor añadido, pues muchas veces tenemos que vernos forzados a cerrar algunas áreas. Ponte, muchas empresas antes tenían la famosa área de organización y métodos. Y obviamente con organización y métodos, pues a las finales nos vamos dando cuenta que no llegamos a nada, porque realmente para eso ya existe el área de auditoría interna, o por último, en el sector público también existen las áreas de racionalización administrativa.
pero organización y métodos ya no es como tal. Entonces hay veces que hay que darle de baja a un área, ¿no? Eso también implica reducir las actividades sin valor añadido. Es bastante importante. Muy bien. ¿Qué otras cosas más también hay que tener en cuenta con respecto a lo que es la mejora continua y sobre todo las acciones que se dan dentro de la misma? La optimización de la calidad. ¿Listo? Pues justamente si hablamos de optimizar calidad, pues hablamos de meternos ya en el diseño directamente del producto, sea este tangible o intangible, y pensar cómo es que se le puede transmitir al cliente una mejor calidad, cómo se le puede dar mayor valor al cliente, porque eso es muy importante de por medio. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos también la optimización de la comunicación empresarial. Bueno, chicos, esto que es un tema más cualitativo, diría yo, importa e importa mucho, porque la mejora continua parte, diría yo, de la confianza que podemos generar con nuestro trabajador. Y si nosotros no proveemos en él, si nosotros no generamos en él esas ganas de poderlo comunicar todo, de poder confiar en nosotros, de poder sentir que somos nosotros quien lo apoyan, pues a las finales él, por último, no nos va a comunicar ciertas oportunidades de mejora que puedan darse. Justamente cuando uno promueve la comunicación en su equipo de trabajo, las recomendaciones empiezan a llover, chicos, de verdad. Y ya pues hay veces de que de alguna forma te vas dando cuenta que ellos pueden estar al frente de muchas situaciones en las que tú no estás. Y por eso te dicen es que deberíamos hacer esto. Y haciéndoles caso realmente llegas más al cliente. Esa es la idea. Hay que tener en cuenta, chicos, la optimización de la comunicación empresarial porque eso no tienes idea cuánto impulsa a la mejora continua. Muy bien.